tal como apreciaron en este clip de imágenes de introducción, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello, mostró evidencia sobre el plan terrorista que ejecutan contra este país la CIA y la DEA de Estados Unidos junto al Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España. También, por supuesto, con la ayuda de la ultraderecha venezolana encabezada por María Corina Machado. Ahora, Cabello, quien también es el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, recordó que hace semanas detuvieron a un grupo de mercenarios e incautaron centenares de fusiles de asalto y otros armamentos que introdujeron en Venezuela, incluyendo 33 fusiles que, por cierto, habían sido robados a las instituciones armadas venezolanas. Pero en total han decomisado más de 500 armas, algunas de fabricación estadounidense y otras, qué raro, de Israel. Este gobierno el jueves anunció la desarticulación de un plan terrorista orquestado por las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos y España. Según la denuncia del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, se logró desmantelar entonces un nuevo intento desestabilizador contra la nación, auspiciado por la CIA de Estados Unidos y el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España. El ataque pretendía atentar contra altos funcionarios del gobierno progresista, lo que se logró determinar gracias a la incautación de un lote de armamento que incluye 400 fusiles y pistolas en el contexto de una operación que incluye el reclutamiento de mercenarios de varios países, por cierto. Ahora el armamento es de origen estadounidense y entraron a Venezuela en containers con productos para perros, comida para perros. No se sabe si estos perros eran los mercenarios o quizás otras personas. Para Cabello se trata de un plan cuyo principal objetivo era asesinar al presidente Nicolás Maduro en medio de los intentos desesperados del hegemonismo por tomar el control de la región. Vamos a seguir con esto, pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, específicamente por Telegram, Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado, han respondido a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla que tiene que ver con la introducción que hicimos. El gobierno desmantela un plan terrorista de la CIA, de la DEA, del Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España y la ultraderecha venezolana con María Corina Machado a la cabeza, si se puede llamar así, capturando a mercenarios e incautando armas. Entonces, al respecto, nosotros nos preguntamos por qué la ultraderecha venezolana facilita conspiraciones violentas de Estados Unidos y sus cómplices. Algunos dirán que es una pregunta de perogrullo, pero bueno, vamos a poner 5 opciones. Quizás es que van a negociar riquezas de Venezuela. La otra es que no acepta un gobierno socialista, la ultraderecha, por supuesto. La tercera es que para colocar a un gobierno fascista neoliberal. O quizás porque quiere ayudar a los más pobres. La quinta opción es que cree que Estados Unidos quiere ayudar a Venezuela. ¿Qué creen ustedes? Una respuesta es suficiente. Si todavía no lo ha hecho, puede hacerlo a través de la cuenta de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando en torno a esto. Bueno, vamos a seguir adelante para profundizar más y mejor en este tema. Hemos invitado a un amigo de esta casa, ha estado en varias oportunidades y cuando viene nos deja, bueno, realmente información muy valiosa. Porque de eso se tratan las entrevistas. Uno busca la información, busca los datos, pero después necesita complementarlo con las opiniones de investigadores, en este caso de un historiador y politólogo. ¿Cómo estás, Juan? Gracias. Juan Romero es diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del Estado Zulia. Como acabo de decir, es historiador y politólogo. Esa combinación es muy interesante. También la Asamblea hoy estuvo muy activa en torno a este tema. Hablaron de algunas cosas, de algunas leyes que se tienen que instrumentar. Hubo un cambio también en el Consejo Nacional Electoral. Hablando de conspiraciones, un rector que representaba los intereses de la oposición, el día 28 de julio se perdió, abandonó el cargo y se fue para España. Entonces, bueno, lo destituyeron, por supuesto, porque como en toda empresa, el que se va de su trabajo tiene que ser sustituido. Pero bueno, vamos a escuchar al tema este. Juan, de entrada, como politólogo, como diputado, como historiador, ¿cómo percibes este mensaje que dio hoy Diosdado Cabello? Duró bastante, fue interesante la exposición además, ¿no? Sí, bueno, casi 2 horas. Creo que en primer término hay que decir que la designación del compañero, que además es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, como ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, fue idónea.
porque indudablemente Diosdado es un hombre dedicado al trabajo de inteligencia y contrainteligencia. Y ese trabajo ha rendido sus frutos. Para comprender, Luis Guillermo, esto que está ocurriendo, yo creo que hay un concepto, que es de la ciencia política, por cierto, que lo define muy bien: agenda transgresora. Agenda transgresora se define en ciencia política como las acciones que unos actores o un actor político desarrolla ante la imposibilidad de conseguir, mediante procesos electorales abiertos y transparentes, obtener el control del poder. La agenda transgresora, entonces, es una agenda que se articula con otro concepto propio de la estrategia militar. Lo que vimos acá, lo que ha denunciado el primer vicepresidente de Seguridad, Ciudadanía y Paz, Diosdado Cabello, es lo que llamamos una operación negra o una operación oscura. Una operación que permite a los Estados Unidos decir, como aquella comiquita: yo no fui, yo no fui, pero sí lo es. Y sí lo es porque al hacerle seguimiento, recuerda que hace un mes aproximadamente, para el 11 de septiembre, casualmente, Diosdado denunció la detención de un conjunto de actores, precisamente también vinculados, norteamericanos, unos checos, españoles, ¿no? Que a partir de ese trabajo de inteligencia se terminó de contactar con esta red. Esta red además se conecta, Luis Guillermo, con la detención del responsable de administración de la alcaldía de Maracaibo, Pedro Guanipa, hermano de Juan Pablo Guanipa, hermano de Tomás Guanipa, dirigente Todo vinculado con María Corina de Machado. Primero Justicia y vinculado con María Corina Machado. Porque la agenda transgresora y las operaciones negras o operaciones encubiertas se conectan en un mismo punto. Se conectan en el punto de generar lo que ese gran amigo, sociólogo por cierto, lamentablemente asesinado en las peores circunstancias, Carlos Lang, llamaba el rollback, volver atrás. Todo esto se trata de, y es una de las opciones que tú tienes, los Estados Unidos, ante una perspectiva que representa a Venezuela. Es decir, en primer término, quizás lo más evidente y lo más recurrente en los medios de comunicación es decir, bueno, es que Venezuela tiene 310.000 millones de barriles de petróleo, es la tercera reserva mundial en gas, posiblemente se transforme en la segunda reserva mundial de oro, tiene coltán, tiene recursos enormes, tiene thorium que genera y los minerales de tierras raras, que son minerales muy específicos utilizados para circuitos como tu computadora, las cámaras que utilizan y este celular para acelerar los procesos, están acá. Y eso, por supuesto, está asociado con la ciberseguridad, está asociado con la ciberguerra. Eso lo podemos ver ahí, pero se trata en el fondo también que el gobierno de Venezuela es un muy mal ejemplo. Un mal ejemplo porque, uno, al contrario de los demás países que en las cumbres de las Américas han firmado la Carta de las Cumbres, que se definen como democracia representativa, la nuestra es una democracia participativa. Es una democracia que además tiene una política diplomática autónoma, tiene una política energética que va en contravía de los Estados Unidos y además mantiene en el escenario internacional una posición sumamente digna. Pero bueno, vamos a atacar entonces el tema de lo que hizo Diosdado Cabello hoy. Escuchemos la denuncia que hizo este alto funcionario, que vincula los intentos intervencionistas con actores del ultraderechismo, no solo en Venezuela, sino en países de la región. Vamos a ver esto. Estados Unidos, a través de la DEA y la CIA y el CNI, como agentes operativos. De esto no hay ninguna duda. Esto está demostrado, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y tiene aquí en Venezuela y en Colombia estos ciudadanos: Álvaro Uribe Vélez, Iván Simonovi, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado. No son los únicos. Es la instancia de dirección de las operaciones aquí en Venezuela. Hemos capturado personas vinculadas a la violencia en Colombia, que han fungido como reclutadores, que vamos a decir ahora, reclutadores de ciudadanos para que vengan a Venezuela en calidad de terroristas, de mercenarios. Juan, brevemente, está declarada la guerra. Están las cartas sobre la mesa. Sí,
Mira, contra Venezuela lo que estamos viendo es lo que llamamos operaciones multipropósito. Son operaciones múltiples, fíjate. Aquí tiene un componente de tierra, o sea, una operación con infantes, con fuerzas especiales en tierra, terrestre. Pero al mismo tiempo es una operación de penetración. Si recuerda, nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, tenemos 2.400 kilómetros de frontera costanera desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo, ¿no? Tenemos unos 1.400 kilómetros de frontera con Brasil, entonces estamos hablando de un espacio, y tenemos en el Mar Caribe unos 750.000 kilómetros adicionales. Eso es lo que llaman una condición geoestratégica. ¿No? Entonces, eso al mismo tiempo hace sumamente difícil el tema del control de la penetración. Desde Colombia, indudablemente, hay penetración de esto. Esto no significa que el gobierno del compañero Gustavo Petro esté detrás de esto, pero sí los organismos de inteligencia de Colombia, que son socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que los organismos militares colombianos han sido tradicionalmente una fuente de desestabilización. Estamos hablando de un conjunto de acciones que generan una operación multipropósito. ¿Multipropósito en qué sentido? Bueno, porque recuerda que el 28 hubo una operación de ciberataque que se continuó hasta recientemente. Hay un proceso de ciberguerra a través de los medios de comunicación señalando que el presidente Nicolás Maduro es un dictador. Al mismo tiempo hay operaciones psicológicas múltiples desarrolladas por María Corina de Machado que dice que nosotros ganamos y vamos a cobrar, y vemos a el señor ex candidato presidencial de la oposición en España diciendo que en cualquier momento viene. Bueno, hay unos datos que están vinculados con lo que está diciendo de la ciberguerra. Fíjate tú que Cabello también reveló la vinculación de organizaciones criminales con el sabotaje cibernético a las infraestructuras tecnológicas. Vamos a ver eso como lo dijo él. Aaron Barrett Logan, nacionalidad americana, especialista en hackeo. Tienes nacionalidad americana, capturado. Tenés ahí en su teléfono, tenía datos de las instituciones y organismos a las cuales estaba operando hackeos directamente. Aaron Barrett Logan. Pasa al otro. Gregory David Weber. Otro hacker recibió la misión de realizar sabotaje cibernético en la infraestructura tecnológica de Venezuela. Ahora, fíjense que se descubrió que la CIA, la DEA y el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España estaban conspirando para arremeter contra dirigentes políticos del gobierno bolivariano, como ya lo ha intentado hacer Washington en diferentes ocasiones. Según detalló Cabello, estas instituciones pretendían infiltrarse en puntos estratégicos del país y en unión con líderes opositores, si se puede llamar líderes, junto con bandas criminales, ejecutar actos desestabilizadores en el sistema político del país. Recordemos que hace 33 días el gobierno anunció el desmantelamiento de un plan hegemónico que pretendía quitarle la vida al presidente Nicolás Maduro. Y lo peor del caso es que aunque parece que hay un desmantelamiento, ¿verdad?, con armas y todo, y está la gente presa y todo identificado, parece que continúa. La historia continúa. Sí, ¿Es así, no? Claro, porque, vuelvo y te repito, una de las características de la operación, de las operaciones multipropósito, es que son como un electrocardiograma, para los que nos ven. Un electrocardiograma tiene puntos, ¿verdad? Y de repente baja el ritmo cardíaco. Entonces, después del 28 entramos en una especie de estado latente y volvió el 11 de septiembre a manifestarse el electrocardiograma. Volvió a bajar y ahora vuelve a subir ese electrocardiograma. Pero vamos a hacer una cosa, como eso que viene, es lo que me interesa también que desarrolles con mayor amplitud, qué es lo que viene. Ya sabemos lo que ha venido, ahora, ¿cómo se avisora, tú como politólogo, como historiador, como diputado, cómo ves que va a venir la cosa? Porque de aquí al 10 de enero van a seguir inventando cosas. Eso es correcto. Las elecciones de Estados Unidos, qué sé yo, los BRICS, que viene ahorita la semana que viene. En fin, tenemos mucha coyuntura dentro de una estructura que obliga a pensar mucho más allá, una visión de largo aliento. Así que ya lo saben, vamos a regresar. Tenemos la recomendación de que cuando estemos en la pausa, ustedes pueden revisar también la pregunta que tenemos en Telegram con respecto a la encuesta que estamos desarrollando. Pero recuerden, estamos aquí en El Mundo desde el Sol.
Seguimos en el mundo del sur, entonces analizando con Juan Romero, diputado, politólogo y además historiador, algunos detalles complementarios acerca de lo que presentó hoy el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también vicepresidente de Seguridad Ciudadana y también de Paz. En este momento él presentó una información, pero también dijo cosas muy interesantes. Detalló que las investigaciones señalan al prófugo de la justicia venezolana Iván Simonovic, quien fungió aquí como miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, después trabajó con la oposición en intentos de golpe de Estado, en varias oportunidades se fugó, lo dejaron ir, yo no sé, pero al fin está conspirando desde otro punto y es coordinador del tráfico de armas en esta operación. Esto fue lo que dijo Diosdado al respecto. Seguimos acá. Por esta operación, todas estas operaciones tienen como elemento coordinador del tráfico de armas a Iván Simonovic. Todas. Iván Simonovic se ha convertido en el mercenario de venta de armas, traficante de armas, no solo para Venezuela, sino para otras partes del mundo. Recientemente fueron capturadas unas armas en Bolivia, se han capturado un lote de armas y todas están vinculadas con Iván Simonovic. Se ha convertido en eso, en un comerciante de armas, un mercenario más. Está siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, lo que pasa es que Iván Simonovic está clarito en cuál es el negocio en el mundo. La industria armamentista, entonces, tiene que suministrar armas. ¿Y a quién se las da? A quienes estén en conflicto, a quienes estén en guerra. Entonces, Venezuela hay que crear un conflicto en Venezuela para poder suministrar las armas. Y entonces, Fíjate que esto es grave desde múltiples enfoques. Primero, demuestra una línea continua de los Estados Unidos, no solo en América Latina, en el mundo, que es lo que se llama el outsourcing de seguridad. O sea, ya no actúa directamente a través de la CIA, sino que la CIA y los organismos de inteligencia del Estado Profundo norteamericano producen lo que se llama una privatización de las políticas de guerra y de seguridad, es decir, una contratación. Lo que vimos ahí son mercenarios, todos exmilitares, todos formados en la lógica de la guerra de los Estados Unidos, todos formados en el servicio de inteligencia de los Estados Unidos y en operaciones especiales, operaciones encubiertas. ¿Por qué esta razón? Y es lo interesante. Bueno, porque eso permite al gobierno de Estados Unidos decir de nuevo, yo no fui. Son unos actores privados, sí es cierto, fueron militares nuestros, pero ya no son militares activos. Iván Simonovic, sí es cierto, nosotros lo entrenamos, lo formamos, estaba asociado a la estructura de seguridad, estuvo asociado a las acciones del año 2002, no se nos olvide, ¿ok? Pero él es un actor venezolano que nosotros lo formamos y él está actuando unilateralmente. Pero detrás de todo esto está un esfuerzo sistemático del Departamento de Estado, del lobby del Congreso de los Estados Unidos, los elementos más radicales que tienen intereses estratégicos en Venezuela, que tienen intereses geoestratégicos, porque además no es un problema de que a Estados Unidos le caiga mal Nicolás Maduro, es un problema de que Nicolás Maduro, su gobierno, la democracia donde estamos todos los venezolanos, los recursos naturales que tenemos, entra en el juego geopolítico mundial. Claro. Eso es China y Rusia, que son 2 y 3, o a veces, dependiendo, en el caso de Venezuela, son 1 y 2 de países con mayor inversión en nuestro territorio. Petróleo, áreas de exploración, seguridad, recuerda, todo el sistema de los ISLA, control antiaéreo, los Sukhoi, todo el sistema defensivo, toda la lógica del sistema defensivo territorial. Hay un cambio de patrón tecnológico militar que lo convierte en incómodo y por lo tanto se trata de generar una operación que vuelva atrás, eso es, salir de Nicolás Maduro, acceder a los recursos minerales y estratégicos, disminuir el papel geopolítico que Venezuela juega en esta controversia mundial y volver a encaminar las cosas según su interés. Y seguir con la guerra contra Rusia, después contra China y seguir con la guerra, bueno, el genocidio contra Palestina para tomar un enclave geoestratégico en el Medio Oriente. Es una resistencia al cambio mundial. Bueno, tú eres historiador, vamos a hacer un poco de historia. Recordemos cómo el gobierno venezolano ha enfrentado un amplio movimiento contrarrevolucionario durante su mandato. 25 años de intentos fallidos de derrocamiento gubernamental donde la ultraderecha venezolana, en alianza con estados hegemónicos, o cuando le ponen claramente Estados Unidos, han recurrido a diferentes tácticas sin precedentes, tales como 900 sanciones, 940 y pico sanciones, o mejor dicho, medidas coercitivas unilaterales y algunas sanciones a algunos funcionarios, un efímero golpe de Estado
acciones terroristas, 2 invasiones terrestres de mercenarios colombianos, violencia callejera, intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro y otras cosas que no caben en este momento. Hechos que hasta la actualidad pretenden despojar a una nación revolucionaria de reservas petroleras y minerales, como tú lo decías, a conveniencia de corporaciones mediáticas internacionales. Esa es parte de la historia, muy concisa, muy breve, pero de cara adelante tenemos que tener 25 años más de intentos de derrocamiento del proceso revolucionario, suponiendo que, por supuesto, el proceso revolucionario dure 25 años más, como creemos. Mira, en geopolítica hablamos de transiciones intersistémicas. Una transición intersistémica es un cambio en las dinámicas de relaciones internacionales y de relaciones económicas. Eso lo definimos a través de 2 categorías, Luis y amigos que nos ven. Cambio en el espacio geopolítico y cambio en el tiempo geopolítico. El cambio en el espacio geopolítico es el cambio entre las naciones que son hegemónicas y las naciones que son dominadas. ¿Okay? Eso es entre Estados Unidos y el G7 que tradicionalmente han dominado con las demás naciones. El cambio en el tiempo geopolítico habla del cambio en las relaciones entre los estados subordinados. Cuando vemos ambos conceptos, entonces vemos a un deterioro de Estados Unidos, a un deterioro de la concepción de Estados Unidos de que América Latina es su patio trasero. Y ahí de nuevo es Venezuela. Venezuela fue junto con Brasil la punta de lanza para que el capital ruso y el capital chino entraran a competir. Un elemento adicional a esto se agrega. El presidente Nicolás Maduro acaba de abrir el proceso a través del cual Huawei entra con la red 5G. ¿Qué particularidad tiene la red 5G? Es inteligencia artificial, es Big Data, es la inteligencia de las cosas para manejar los aparatos, el aire, la televisión, más rápida y implica mayor capacidad de memoria y menor vulnerabilidad. Eso hace que la aplicación de las redes 5G a las instituciones, al servicio militar, al funcionamiento ciudadano, haga menos frágil desde el punto de vista de los ataques cibernéticos, que fue uno de los elementos que está acá. Y nos coloca a nosotros de nuevo, una vez más, ya no es recursos naturales, ya no es que nosotros seamos un mal ejemplo, sino que además somos los que en América Latina van a permitir la introducción de las redes 5G en el escenario geopolítico mundial. Y eso entonces coloca aún más peligroso. Lo decía Laura Richardson, no podemos permitir que nuestros enemigos entren en nuestro patio trasero. Tenemos intereses en los recursos naturales. Entonces, hay un conjunto de elementos. ¿Qué podemos esperar? Que yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de tu programa es una prospectiva. Indudablemente, y eso tiene que ver de nuevo con el nombramiento del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello como ministro de Interior, vamos a ver de aquí a diciembre mayores esfuerzos de desestabilización, intentos de asesinato. Posiblemente vamos a ver una articulación como sucedió con la Operación Vulcano en el 2019 de intentar agregar a países de América Latina, El Salvador, Panamá, desde Puerto Rico, ¿no? Desde Uruguay, desde Paraguay, una operación que bajo la excusa de que en Venezuela hay delitos de lesa humanidad, hay crímenes, recuerda que lo han intentado, hay denuncias, Milei generó una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, hay también otras denuncias de actores en otras partes de América Latina, porque se trata de crear un ambiente propicio ante la imposibilidad de ganar por medios legales. Bueno, ese es tu punto de vista, vamos a ver qué piensa la audiencia. Tú sabes que tenemos una encuesta acá que es muy útil, tú como historiador y político siempre te llevas esa información. Vamos a recordar las preguntas, por si acaso alguna persona se incorporó ahora. El gobierno desmantela un plan terrorista de la CIA, la DEA y el Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España con la ultraderecha venezolana encabezado, si se puede llamar, encabezado por María Corina Machado, capturando mercenarios e incautando armas. Ahora, ¿por qué la ultraderecha venezolana facilita conspiraciones violentas de Estados Unidos y sus cómplices? Hemos colocado 5 opciones. La primera es porque para negociar riquezas de Venezuela. 2/3 de la audiencia, 62% piensa eso, es la parte esa anaranjada que está allí, bien destacada. Eso es lo que 9% dice que es que no aceptan un gobierno socialista. Ahora, una especie de cuarta parte, un 27% dice que es para colocar un gobierno fascista neoliberal. También pueden ser una combinación de variables también, ¿no? 1% piensa que es porque quieren ayudar a los más pobres. No lo creen mucho, ¿no? Y tampoco creen mucho que es que Estados Unidos quiere ayudar a Venezuela. 1%. O sea que hay una sabiduría popular en nuestra audiencia.
A ver, Juan, nos tenemos que despedir brevemente. Bueno, agradecerte. Uno, yo creo y recurro a Bolívar. Creo que los Estados Unidos y en general las potencias no se acuerdan de lo que Bolívar le dijo al encargado de negocio norteamericano, Irving, casualmente un 12 de octubre de 1819. Le dijo, pueblos libres vencen imperios poderosos. No se les olvide. Bueno, y vamos a concluir con lo siguiente. Juan, como sabemos, en el planeta existen diversos focos de resistencia frente a la violenta arremetida de los poderes fácticos corporativos transnacionales, imperialistas y fascistas, valga la redundancia, que controlan las decisiones políticas de Estados Unidos y sus cómplices, tanto en Europa como en Latinoamérica. Algunos de esos grupos de resistencia están sufriendo bestiales pérdidas humanas y estructurales, como Palestina y Líbano, por ejemplo, pero otros están mostrando rasgos de fortaleza que desconciertan a los conspiradores cuyas frustraciones hacen que se tornen más agresivos. La revolución bolivariana de Venezuela tiene, para mal y para bien, una gran experiencia sobre cómo enfrentar al injerencismo, bloqueos, intentos de golpes de Estado y magnicidios, invasiones mercenarias, terrorismo, toda clase de maniobras violentas para tratar de derrocar a su gobierno. Pero esa fuerza y amor por su soberanía se fundamenta en los históricos principios, valores, conciencia y sabiduría de la mayoría del pueblo venezolano bolivariano. Y es lo que debe servir de referencia para el mundo desde el sur.